Hay algo más aterrador que un criminal que no es capturado durante décadas. Y es que el hombre encargado de capturarlo sea el mismo. Serhii Kach era investigador criminal de la policía ucraniana. Su trabajo era resolver crímenes, analizar evidencias y llevar a los culpables ante la justicia. Pero mientras sus colegas buscaban al responsable de una serie de desapariciones que aterrorizaban el sur de Ucrania, el depredador se sentaba entre ellos, leía los reportes de sus propios crímenes y sabía exactamente qué errores evitar. Durante 22 años, el cazador y la presa fueron la misma persona. Esta es la historia de la traición más profunda que un sistema de justicia puede sufrir. Serhii Fedorovich Kach, conocido como el maníaco de Pologov, fue un ex investigador criminal soviético ucraniano condenado por el fallecimiento de 37 mujeres y niñas durante más de 2 décadas, entre 1984 y 2005. Sus víctimas tenían entre 8 y 18 años de edad. Él afirmó haber acabado con la vida de 100 personas. Operó en Rusia y Ucrania mientras mantenía una vida familiar aparentemente normal, se casó 3 veces, tuvo 5 hijos y vivía con su familia en Poloy, en el sur de Ucrania. Cuando fue capturado, confesó todos sus crímenes pero se negó a disculparse por ninguno. En cambio, exigió la pena capital, una sentencia que Ucrania había abolido 5 años antes de su juicio. El 12 de septiembre de 1952, en Kiseliovsk, una ciudad industrial en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, nació Serhii Fedorovich Kach. Kiseliovsk, ubicada en la cuenca carbonífera de Kuzbás en Siberia Occidental, era una ciudad donde la vida giraba en torno a las minas de carbón y las fábricas pesadas del complejo industrial soviético. Crecer en este ambiente significaba una infancia marcada por la disciplina soviética, las limitaciones materiales y una estructura social rígida donde el individuo existía para servir al Estado. Poco se sabe públicamente sobre los detalles específicos de su infancia, pero el entorno industrial y la dureza siberiana moldearon a un hombre que eventualmente elegiría una carrera en la ley. Kach ingresó a las fuerzas policiales soviéticas y se especializó como investigador criminal, un puesto que requería inteligencia analítica, acceso a información confidencial y un conocimiento profundo de los procedimientos de investigación. Durante su carrera policial, aprendió exactamente cómo funcionaban las investigaciones criminales, qué evidencias buscaban los detectives, qué errores cometían los criminales al ser capturados, y qué técnicas utilizaban las fuerzas del orden para rastrear sospechosos. Este conocimiento, que debería haber servido para proteger a la sociedad, se convertiría en la herramienta más peligrosa en manos de un hombre que planeaba usar todo lo aprendido para cometer crímenes impunes. Paralelamente a su carrera policial, Kach construyó lo que exteriormente parecía una vida familiar normal. Se casó 3 veces a lo largo de su vida y fue padre de 5 hijos. Se estableció con su familia en Poloy, una ciudad en la óblast de Zaporilla, en el sur de Ucrania. Para sus vecinos y conocidos, era un exoficial de policía respetable que vivía una jubilación tranquila. Nadie en su círculo social sospechaba que este padre de familia y antiguo representante de la ley albergaba una doble vida que había mantenido oculta durante más de 2 décadas, con una disciplina que solo alguien entrenado en técnicas de investigación criminal podría sostener. En 1984, cuando Kach tenía 31 años y aún servía como investigador criminal, comenzó su campaña de terror que se extendería durante los siguientes 21 años. Su conocimiento de los procedimientos policiales le proporcionaba una ventaja devastadora, sabía exactamente qué evidencias evitar dejar, cómo seleccionar víctimas que minimizaran el riesgo de detección y qué patrones buscaban los investigadores en casos similares. Sus víctimas eran niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años, las personas más vulnerables e indefensas de cualquier sociedad. La combinación de su conocimiento profesional y su selección de víctimas creaba un escenario donde la captura parecía prácticamente imposible. Kach operaba con la meticulosidad de un profesional entrenado. Seleccionaba sus objetivos cuidadosamente, actuaba con rapidez y eliminaba cualquier evidencia que pudiera conectarlo con los crímenes. Conservaba objetos personales de sus víctimas como trofeos macabros, el único comportamiento compulsivo que se permitía en un modus operandi diseñado para ser invisible.
Durante años, las autoridades ucranianas investigaron las desapariciones sin avanzar significativamente, sin imaginar que el responsable tenía acceso directo a los expedientes de investigación y conocía cada movimiento que la policía realizaba para encontrarlo. La escala temporal de los crímenes de Tkach es difícil de comprender, 22 años. Durante ese tiempo, la Unión Soviética colapsó, Ucrania se independizó, el sistema policial fue reformado múltiples veces y generaciones enteras de oficiales se jubilaron y fueron reemplazados. Tkach sobrevivió a cada transición institucional, adaptándose a los nuevos sistemas con la misma facilidad con la que había navegado los anteriores. Su conocimiento no era estático, evolucionaba con cada cambio en las técnicas de investigación, manteniéndolo siempre un paso adelante de quienes lo buscaban sin saber que el criminal al que perseguían había sido uno de los suyos. Las comunidades del sur de Ucrania vivían bajo una sombra de miedo que parecía no tener origen identificable. Las familias protegían a sus hijas con una vigilancia constante, los padres acompañaban a las niñas a la escuela y de regreso, y los rumores sobre un depredador circulaban como un susurro permanente entre los habitantes de la región. Sin embargo, sin un sospechoso identificado y sin avances en la investigación, el miedo se convertía en una parte más de la vida cotidiana, una amenaza difusa contra la cual las familias solo podían ofrecer la protección limitada de su propia vigilancia. Las autoridades ucranianas dedicaron años y recursos considerables a resolver los casos vinculados al maníaco de Pologov. Se formaron equipos especiales, se consultaron expertos y se implementaron nuevas técnicas de investigación. Sin embargo, cada avance parecía chocar contra un muro invisible. Lo que los investigadores no sabían era que ese muro tenía nombre y apellido. Tkach no solo conocía las técnicas de investigación sino que, a través de sus conexiones en el mundo policial, podía monitorear indirectamente el progreso de la investigación y ajustar su comportamiento en consecuencia. Estaban buscando a un criminal externo cuando el enemigo estaba dentro del sistema. El avance decisivo llegó cuando las técnicas de investigación evolucionaron más allá de lo que Tkach había aprendido durante su formación. Los nuevos métodos de análisis forense y las bases de datos actualizadas permitieron a una nueva generación de investigadores reexaminar las evidencias con ojos frescos y herramientas que no existían cuando los crímenes comenzaron. Gradualmente, las pistas convergieron hacia un perfil que resultaba incómodamente familiar, alguien con conocimiento policial, con acceso a información privilegiada y con la disciplina de un profesional entrenado. La búsqueda se redirigió hacia el interior del propio sistema de justicia. El 1 de agosto de 2005, a los 52 años de edad, Serhii Tkach fue finalmente arrestado. 21 años después de su primer crimen, el exinvestigador criminal fue detenido por los mismos colegas que alguna vez habían sido sus compañeros de profesión. La noticia de que un ex policía era el maníaco de Pologov sacudió no solo a Ucrania sino a todo el mundo de la investigación criminal. Durante los interrogatorios, Tkach confesó sus crímenes con una frialdad que perturbó incluso a los detectives más experimentados. Se negó rotundamente a ofrecer cualquier disculpa y, en un gesto desafiante, exigió la pena de fallecimiento, una sentencia que Ucrania había abolido en el año 2000. El 23 de diciembre de 2008, a los 56 años, Serhii Tkach fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el fallecimiento de 37 mujeres y niñas. Fue recluido en la prisión número 8 de Zitomir, Ucrania. El 4 de noviembre de 2018, a los 66 años de edad, Tkach falleció de un paro cardíaco mientras aún cumplía su condena. Con su fallecimiento, se llevó a la tumba los detalles de lo que él afirmaba eran 100 víctimas, muchas de las cuales posiblemente nunca serán identificadas. Las familias de las víctimas conocidas obtuvieron una medida de justicia con la condena, pero para las familias de víctimas no identificadas, la incertidumbre permanece como una herida que no puede sanar. El caso de Serhii Tkach provocó una revisión profunda de los procedimientos internos de las fuerzas policiales ucranianas. La revelación de que un investigador criminal había utilizado su entrenamiento para cometer crímenes durante décadas obligó a implementar controles psicológicos más rigurosos para el personal policial, sistemas de supervisión interna mejorados y protocolos que limitaban el acceso de los oficiales a información sobre casos en los que no estaban directamente involucrados.
El caso demostró que la confianza institucional, sin los mecanismos de verificación adecuados, puede convertirse en la vulnerabilidad más peligrosa de un sistema de justicia. Las 37 víctimas confirmadas de Serij Kach eran niñas y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas por alguien que había jurado protegerlas. Eran hijas, hermanas, amigas y estudiantes que merecían crecer, soñar y construir sus propios futuros. Su historia es un recordatorio brutal de que los uniformes y los juramentos no garantizan las intenciones de quien los porta. La confianza que la sociedad deposita en sus instituciones debe ser correspondida con vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Porque cuando quienes juran proteger se convierten en depredadores, las consecuencias son las más devastadoras que cualquier comunidad pueda enfrentar.